Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento vamos a proceder a ver unos ejercicios sobre la materia yacimientos 2, lo que se refiere a la unidad 1, que tiene que ver con la parte de lo que es presión, concepto de presión y cómo se puede utilizar, en qué caso. Vamos a compartir pantalla para ver la presentación. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre lo que son las pruebas de presión. Este esquema, este diagrama que se ve allí, podemos observar, por un lado, un pozo donde se ha bajado una herramienta para medición de presión. En este caso estamos hablando de un sensor electrónico o bien sea un sensor mecánico, una bomba mirada o un sensor electrónico. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo las pruebas de presión? Simplemente variando la condición de producción que tenga el pozo. Bien sea que el pozo no esté produciendo, colocarlo en producción. Si el pozo está produciendo, modificar su tasa de producción a otro valor mayor o menor que el que tenga en ese momento, o bien simplemente reducirlo a cero, es decir, cerrarlo. Como resultado de estas pruebas, yo puedo ver tasa de producción y el elemento de medición de presión que está abajo. Es la tasa de producción, la mido en superficie, en la estación de flujo, en los separadores. Y la cambio de presión lo voy a medir en el fondo, en la herramienta que he bajado allí. En este caso, si observamos los dos gráficos del lado derecho, el primero de arriba me muestra tasa de producción, donde se observa que no tenemos tasa de producción al principio, luego tenemos una tasa de producción y después simplemente se vuelve a cerrar. En la parte de abajo vemos el comportamiento de la presión y vemos como en la primera parte, equivalente a la gráfica anterior, donde no tenemos producción, tenemos un valor de presión que en la escala vertical que va de 0 a un valor X, indica que estamos en un valor alto, que vamos a considerar, puesto que el pozo está cerrado, que es la presión estática de yacimiento. En el momento que se comienza a producir, vemos que la presión comienza a bajar hasta llegar a un punto que es correspondiente con el mismo tiempo de duración de la etapa de producción, en el cual se cierra la producción y la presión nuevamente tiende a incrementarse hasta alcanzar aproximadamente el mismo valor que tenía antes del inicio de esta prueba. Estos cambios que estamos observando allí son los que me permiten evaluar tanto la productividad del pozo como, como algunas propiedades del yacimiento, porque la velocidad con que cambia la presión una vez se hace la apertura da una idea de cómo es el movimiento, el tránsito de los fluidos a través del yacimiento, reflejado por la permeabilidad, la capacidad de flujo del yacimiento
y la transmisibilidad de los fluidos dentro del yacimiento. ¿Ok? Ya con esto podemos modelar tanto la producción como algunas propiedades propias del yacimiento, como ya mencioné, la permeabilidad efectiva, la transmisibilidad de la zona del yacimiento alrededor, que está alrededor del pozo que se está probando, y la capacidad de flujo o de movimiento de fluidos en esa zona. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos ejercicios, algunos son en condiciones estáticas, otros tienen que ver con la parte propiamente dentro del yacimiento, que tienen que ver con el manejo de la información de la presión. Este no tiene que ver con pozo, pero sí tiene que ver asociado con los tanques y también es un elemento importante, puesto que en muchos casos la transferencia de fluidos de un sitio a otro se hace por nivel de líquido en el tanque y eso se refleja como una presión. Entonces, se tiene un tanque cilíndrico lleno de un fluido de densidad específica 0,850 hasta una altura de 32 pies. ¿Cuál sería la presión en el fondo del tanque? Normalmente la línea de salida o de descarga del tanque se encuentra situada en la parte baja del mismo y inclusive en algunos casos hay lo que se llama una pequeña batea en la parte inferior y la línea de salida está por debajo del fondo. ¿Ok? Esa pequeña batea simplemente es un sitio para que no se acumule los sucios o demás que se acumulen en el fondo del tanque, no sea succionado por las bombas, la bomba o la salida del fluido del tanque. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Vamos a primero a determinar cuál es la densidad del fluido que tenemos en el tanque. Dice que tiene una gravedad específica de 0,850 o densidad específica, que es lo mismo para los efectos, todos los efectos. Densidad específica tiene unidad, gravedad específica no tiene unidades. Pero, okay. En este caso las unidades pueden ser el gramo sobre centímetro cúbico, cualquier cosa de eso. Okay. Si yo lo divido entre la gravedad específica del agua, me va a dar ese valor como gravedad específica. Entonces, gravedad específica, aquí la densidad de fluido va a ser igual a la gravedad específica, multiplicado por la densidad del agua dulce, que vamos a trabajar con libras por galón, en este caso es 8,33. Si queremos trabajar en libras sobre pie cúbico, sería 62,4. Si quiero trabajar en gramos sobre centímetro cúbico, sería 1. Si quiero trabajar en kilogramos sobre metro cúbico, sería 1000. O sea, la densidad del agua va a cambiar dependiendo de qué unidades en la que quiera trabajar. ¿Ok? Si yo multiplico esa gravedad específica por esa 8,33, me dice que la densidad del fluido allí es 7,08 LPG, libras sobre pulgada, libras por galón. ¿Ok? Como densidad del agua. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular ahora cuál es el gradiente de presión de ese fluido. En este caso, normalmente, el gradiente de fluido, si vemos la ecuación de presión hidrostática, cuando la densidad está en libras por galón, hay una constante que multiplica ese valor, que es 0,052, y eso me permite determinar el gradiente en LPC por pie. Si tuviera la densidad en libras sobre pie cúbico, mi constante debería ser 0,007 o 1 sobre 144, que son pulgadas cuadradas por pie cuadrado. Entonces, en este caso, estamos trabajando con libras sobre galón, multiplico por 0,052 y tengo que el gradiente del fluido sería 0,368. Ahora, ¿la presión cuál sería? La ecuación de presión hidrostática, ya la vieron en la parte de perforación, es igual a la constante. Además, si vamos a la parte inferior de la lámina, vemos allí que presión hidrostática es igual a 0,052 por la densidad, que ese término ya lo es, y multiplicado por la altura de la columna de fluido. En este caso ya tenemos el producto de densidad por la constante, lo tenemos ya que es 0,368, y lo multiplicamos por 32, y eso me daría
11,81, 11,8, el otro numerito es algo que está de ahí y demás, LPC, libras sobre pulgada cuadrada. Como dice, para la solución de ejercicio se emplea la ecuación de presión hidrostática aplicándola por partes. ¿Sí? Normalmente los cálculos de presión básicamente son aplicaciones de la presión hidrostática. Si vamos a ver en el caso del gráfico anterior, donde tengo el sensor midiendo presiones, ¿ok? La presión que estoy registrando, ¿qué es? La presión hidrostática de los fluidos que están, de la columna de fluido que está dentro del pozo, más la presión que yo pueda tener en superficie. En un pozo cerrado posiblemente va a haber una acumulación de presión en superficie si la presión de yacimiento es mucho más alta que la presión hidrostática de la columna. Aquellos que ya vieron presiones anormales saben lo que pasa durante una condición de fluencia o influjo de un pozo, o una arremetida, como lo quieran llamar, que simplemente la presión de yacimiento es mayor que la presión hidrostática de los fluidos en el pozo y va a haber una acumulación de presión en superficie. Y bajo esa condición de equilibrio, la presión en superficie más la presión hidrostática de los fluidos en el pozo es igual a la presión de fondo, por lo tanto es igual a la presión de yacimiento. Entonces, es parte de lo que es la parte de control de pozo que se maneja allí. Y el mismo principio aplica para cualquier caso finito. En un pozo productor, ¿cuándo tengo eso? Si tengo el pozo parado. Y si yo chequeo el manómetro de superficie, posiblemente voy a conseguir que tiene presión allí. Entonces, tengo realmente un pozo en surgencia. Un pozo produciendo, ¿qué es un pozo en surgencia? Si yo lo cierro y no está en surgencia, no está en surgencia, pero si tiene presión, como decir, es casi como si tuviera una arremetida. Lo que pasa es que con un pozo productor, ya yo tengo una completación de pozo que me permite manejar las condiciones de eso sin tener que recurrir a una actividad de control de pozo. ¿Cuándo pudiera tener una actividad de control de pozo en un pozo productor? Cuando necesito reparar. Entonces tengo que hacer algo parecido a lo que se hace en control de pozo durante la perforación, pero hay otros métodos también adicionales que se pueden utilizar en el caso de pozo productor. Entonces, este es el primer ejercicio, uno bastante sencillo. Si yo quisiera ver esto desde el punto de vista de un pozo, lo que tengo que ver es qué tipo de qué fluido, qué va la densidad del fluido que está allí, cuál es la altura del fluido dentro del pozo hasta la zona de producción, y si acaso, ya con eso puedo calcular esa presión que está allí. Puedo aplicar esta forma de hallar eso. ¿Qué me faltaría? Tengo que verificar si tengo alguna presión en superficie. Si tengo alguna presión en superficie, tengo que sumársela a esta que está allí para determinar la presión final de yacimiento en el fondo del pozo. Aquí vamos a ver ese caso. No estamos hablando también del caso de una perforación, pero vamos a ver que lo mismo que vemos allá, básicamente desde aquí, estamos hablando de un proceso físico que sucede entre los pozos. Un pozo vertical se encuentra cerrado y tiene una presión en el cabezal de 120 LPC. Se encuentra lleno de gas con densidad de 0,16 libras por galón hasta una profundidad de 300 pies. Es decir, que la profundidad desde la superficie hacia el fondo, hacia la zona productora, vamos a encontrar que si el pozo ya está, es un pozo productor, normalmente va a producir petróleo y gas y tal vez agua. El resultado de eso es que cuando yo cierro el pozo, el petróleo, los fluidos ya producidos no están bajo la misma presión de yacimiento, están en unas presiones menores. Entonces el resultado es que puede haber una segregación del gas y el petróleo. Y normalmente el gas iba a estar hacia la parte más alta y el petróleo hacia la parte más baja. Y el agua, que normalmente asumimos que es más pesada que el petróleo, salvo que sea crudo extra pesado, de menos de 10 grados apenas, iría hacia la parte más baja. Entonces aquí hablamos de que tiene una 120 libras de presión, se encuentra lleno de gas de densidad 0,16 libras por galón hasta una profundidad de 5 pies.
y de petróleo de 26 grados API hasta una profundidad de 6.400 pies. Determinar la presión en el fondo del pozo. En este caso no tengo más datos, voy a asumir que mi fondo está a 6.400 pies de profundidad. ¿Okay? La presión de fondo sería igual a ¿quién? A la sumatoria de todas las presiones que tienen energía dentro del pozo. ¿Qué presiones tengo? Tengo la presión de cabezal, tengo la presión de la columna de gas y tengo la presión de la columna de petróleo. Entonces, empecemos por el principio. La presión de fondo es la sumatoria de varias presiones. Presión en el cabezal, presión en la hidrostática del gas y presión hidrostática del petróleo. Entonces, la densidad del petróleo es igual a la gravedad específica por la densidad del agua. No tengo gravedad específica, tengo la gravedad PI. ¿Cómo determino entonces gravedad específica? Ahí está la ecuación que también es bastante común y ustedes tienen que sabérsela ya de memoria, que 141,5 dividido entre 131,5 más la gravedad PI es igual a la gravedad específica. Y eso multiplicado por la densidad del agua, 8,33, me dice que la densidad del petróleo es de 7,48 LPG. El gradiente del petróleo es 0,052 por 7 multiplicado por 7,48, que es la densidad, y eso al final me da un gradiente de 0,389. El gradiente de gas sería la constante multiplicado por 0,16, porque la densidad está en libras por galón. Se me daría un gradiente de 0,083 LPC por kilo. 0,083 LPC por kilo. Entonces la presión de fondo, ¿quién sería igual? Al THP más el gradiente de gas multiplicado por la altura de la columna de gas más el gradiente de petróleo multiplicado por la altura de la columna de petróleo. En otras palabras, 120 más 0,083 por 600 pies más 0,389 por 6.400. Sí. Al final me dice que la presión de fondo es de 23,81 LPC. Este es el ejercicio número 2, como ven, bastante sencillo. Simplemente concepto de presión hidrostática. Puedo trabajar en barcas, hacer transformaciones para varios, todo eso. Ganas de complicarse la vida. Siempre trata de hacerlo de la forma más sencilla. Cuando trabajas hacia valores en Bars o Pascal, está yéndose hacia cifras a presiones absolutas y eso en algunos casos tiene su utilidad. Desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos es importante. Pero en estos tipos de cálculos sencillos y básicamente para tener una idea no es tan necesario ir a esta complicación. Vamos para el ejercicio número 3. Aquí vamos a ver algo de cómo puedo yo determinar el gradiente de presión del yacimiento partiendo de las consideraciones físicas que tiene el yacimiento y de una presión media. ¿Ok? Estamos hablando de un pozo recién perforado. Se detectó el tope de una formación con hidrocarburos a 5.000 pies y un contacto gas-petróleo a 5.200. Y también un contacto agua-petróleo a 6.000 a 5.500 pies. O sea que estamos hablando de una zona de petróleo de 5.200 a 5.500 pies. Y de 5.000 a 5.200 tiene una capa de. Se considera que el yacimiento se encuentra en una zona de presión normal. ¿Sí? Los gradientes de presión promedio para el agua, petróleo y gas se consideran que son 0,45, 0,350 y 0,80 LPC por pie respectivamente. Gradiente de presión promedio para el agua, petróleo y gas. Determinar la presión en el tope de la arena y qué pasaría si el pozo que se está perforando con agua dulce se está perforando con agua dulce de gradiente 0,430. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esa información? O obtener los datos para esa información. El gradiente, la presión absoluta para el agua en el contacto agua-petróleo aquí sería igual al gradiente de agua por la altura del agua más el pincel. Ahora, fíjense lo siguiente.
Estoy partiendo de que la profundidad a la cual se encuentra el agua es igual a la profundidad total del agua, ¿no? Fíjense que el agua se encuentra por debajo de los 5.500 pies, pero no todo de lo que está allí es columna de agua. Pero ya vamos a ver, este es el valor mayor que tenemos allí y lo que me interesa es la presión de yacimiento. Vamos a ver lo que pasa acá. Entonces, gradiente del agua por la altura del agua, por los 5.500 pies, que es la posición del contacto agua-petróleo, me daría más 15 para llevar la presión absoluta, 14.7 o 15, me daría que la presión en el tope, en el contacto agua-petróleo debería ser 2.490 LPCA. Estoy asumiendo de que tengo una columna de agua completa desde superficie hasta esta profundidad. Y eso me da esa presión equivalente. Vamos a ver qué pasa ahora con la zona de petróleo. La presión absoluta para el petróleo encima de la zona de agua sería igual a ¿quién? Al gradiente del petróleo multiplicado por la altura del petróleo más una constante. Ahora bien, para poder obtener esa presión necesitamos conocer cuál es el valor de C. Entonces vamos a partir del supuesto. En el contacto agua-petróleo, la presión de la columna de petróleo va a ser igual a la presión de la columna de agua. Entonces la presión máxima que tenemos que podemos tener dentro del yacimiento lo representa la presión de agua. Acuérdense que la definición de presión es igual a la presión que ejerce una columna de petróleo, o sea, de roca y fluidos, menos las presiones a las cuales están definidos están la presión que ofrece o la resistencia que ofrece la formación a ser comprimida. Entonces, básicamente el concepto allí es ese, que tengo una columna de fluidos equivalente para cada tipo de fluido, dependiendo de la densidad de cada uno. Pero ya metido dentro de la roca, ya otros factores comienzan a actuar y aquí estamos viendo esto. Entonces, la presión del agua será igual a la presión de petróleo sería igual a la presión de agua, 2.490, y eso sería igual al gradiente de petróleo multiplicado por 5.500, que es donde comienza, o sea, donde está el contacto, más la constante. Si resolvemos esto que está allí, despejamos C, también nos dará un valor de 565 LPA. Entonces, la presión en el contacto gas-petróleo, es decir, al tope de la columna de petróleo, aquí va a ser igual. Ahora, si vamos a calcular la presión hidrostática, asumiendo que tengo petróleo, desde el contacto gas-petróleo hasta arriba. ¿Dónde está el contacto gas-petróleo? Está a 5.200. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a considerar que nada más el petróleo está a esta profundidad. Entonces, 0,350 por 5.200 más la constante que ya calculé. Eso me daría que es 2.385 la presión en el contacto gas-petróleo, ¿no? Ok, ahora vámonos para a ver cuál es la presión en el tope del yacimiento. La presión absoluta de gas por encima de la zona de petróleo es igual en el tope del yacimiento, por encima de la columna de gas. Nuevamente tenemos que determinar, tiene la misma expresión, gradiente de gas por la altura de gas multiplicado por una constante, más una constante. Entonces necesitamos determinar nuevamente la constante y de acuerdo al equilibrio que existe en el yacimiento, tenemos que decir que en el contacto gas-petróleo, la presión en la tope de la zona de petróleo y la presión en la zona de gas van a ser iguales. Entonces, pues vamos a hacer igual lo mismo, vamos a despejar esta constante C. Entonces, 2385, que fue lo que determinamos como presión en la zona de petróleo, es igual a 0,80, que es el gradiente del gas, multiplicado por 5.200,
que la zona del contacto gas-petróleo más constante. Eso me da una constante de 1969. Entonces la presión en el contacto gas-petróleo es de 0,080 por 5000 más unos 969. Sería 2369 LPSA. Ahora vamos a la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué pasaría si el pozo se está perforando con agua dulce de gradiente 433? ¿Qué pasaría en el momento que lleguemos al tope de la formación? Fíjense la presión en el tope de la formación, ya lo vimos aquí, 2360. Si el pozo se perfora con agua dulce, la presión hidrostática en el tope del yacimiento sería la de presión hidrostática de un gradiente de 433 por 5000, que es donde está el tope de la formación, más 15 para hallar la impresión fluida. Eso me daría 2180. Y mi presión de yacimiento en este punto sería 2369. Es decir, que tengo 189, el yacimiento tendría 189 LPCA mayor que la presión hidrostática del pozo, del fluido de perforación. En base a eso podría potencialmente ocurrir una surgencia cuando las bombas sean detenidas. Acuérdense que cuando las bombas durante la perforación están trabajando, se tiene lo que se llama la SD, densidad equivalente de circulación, que es una presión como de 100 a 200 libras por encima de la presión hidrostática normal, cuando las bombas no están funcionando. Es decir, que en ese caso, durante la perforación, la presión pudiera estar bajo control. Pues la diferencia son 189. Si estamos hablando de que el SD me está dando 200 libras más, equivalentes a la pérdida por fricción anular, en ese momento, cuando la mecha comienza a perforar la formación, no tengo problema. Básicamente estoy en equilibrio. Pero en el momento en que se pagan las bombas, pierdo las 200 libras y ya quedo en déficit en 189 de peso. Y puede ocurrir una surgencia. Es básicamente lo que se quería visualizar con esto. Para que vean para qué me sirve mucho el trabajo este sobre todo, que cuando estoy haciendo estimado para la perforación del yacimiento, yo necesito conocer exactamente cómo es la presión que pudiera esperar y con las condiciones con las que voy a perforar. Bueno, en teoría yo había modificado esto para incluir un ejercicio adicional, pero no lo voy a hacer. Vamos a dejar de compartir pantalla por un momento. Okay. Me hace falta algo. Bueno, de cualquier manera, más tarde, voy a colocar en el grupo WhatsApp, en el grupo WhatsApp que teníamos pensado, o sea, la parte de esto. Okay. Vamos a regresarme. Aquí pantalla otra vez. Vamos a hacer un repaso de esto.
Entonces aquí hablamos un poco sobre lo que eran las pruebas de presión y que de cómo la variación de presiones, la variación de la tasa de flujo o de la condición de flujo del pozo me permite realizar una prueba de presión. En este diagrama nos explicamos de que por lo menos voy a hacer una prueba de presión, tengo el pozo. En el caso de cuando observamos la gráfica, el pozo está sin producción en ese momento. Bajo la herramienta la coloco cerca de la zona de donde que corresponden a los intervalos perforados en la formación productora. Si vemos de las dos gráficas que están del lado izquierdo, la primera, que es la tasa de producción, al principio no tiene producción, después se abre el pozo a producir durante cierto tiempo y luego se cierra y se mantiene cerrado. ¿Qué sucede en la gráfica de esas dos gráficas, la de abajo, que es la gráfica de presión? En la primera parte, donde el pozo no está produciendo, tengo una presión estable equivalente a la presión estática de yacimiento. Cuando el pozo comienza a producir, esa presión tiende a reducirse y alcanza un mínimo hasta que se estabiliza bajo las condiciones, bajo la tasa de flujo que tengo ahí. Cuando se cierra la tasa de flujo, simplemente vemos que el proceso, la presión vuelve a comenzar a aumentar hasta alcanzar los niveles que tenía antes. Estamos hablando de un periodo corto de producción, por lo tanto la restauración de presión o volver a alcanzar la presión original de yacimiento va a ser bastante rápida y, y aceptable. Ahora, si estamos hablando de que ese periodo de producción va a ser de años, posiblemente la presión que vamos a tener al final va a ser más baja que la que teníamos al principio de la prueba. Pero ya estamos hablando de otras condiciones. Entonces, en este primer ejercicio, simplemente tenemos un tanque cilíndrico lleno de petróleo y queremos saber qué presión hay en el tanque. ¿Por qué me interesa saber la presión que hay en el fondo del tanque? Porque como les digo, muchas veces tú necesitas transferir petróleo de un tanque a otro. Lo puedes hacer utilizando bombas o utilizando la misma presión de drenaje. ¿Qué puede suceder aquí? Si voy a transferir un tanque más bajo, no debería tener mucho problema, no necesitaría bombas. Si yo tengo ubicado este tanque en una posición mucho más alta que los tanques a donde voy a transferir, posiblemente pueda transferir simplemente sin utilizar bombas. Esto es básicamente que yo puedo de entrada comenzar a transferir esto. En muchos tanques de almacenamiento se puede acumular agua y esa agua que se separa del petróleo hay que sacarla antes de bombear el petróleo hacia los terminales de embarque. Entonces normalmente esa agua se drena por gravedad. Es decir, el tanque se abre para que descargue a lo que se llama la fosa, API. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer que ese fluido, que esa agua fluya hacia allá? Precisamente la presión hidrostática que tengo dentro del tanque, que está dada por el petróleo y el agua. Claro está, una vez que el nivel de agua alcance el fondo del tanque, básicamente la presión que empuja los últimos barriles de agua va a estar dada por básicamente la hidrostática del petróleo. Entonces aquí vemos que simplemente multiplicando el gradiente del líquido, que no es más que el producto de la gravedad específica por la constante, por el valor de la densidad del petróleo, tengo la densidad del fluido que está presente en el líquido. Eso multiplicado por una constante, la 0,052, me da el gradiente. Y ese gradiente multiplicado por la altura de fluido que hay en el tanque me dice cuánto es la presión hidrostática. En este caso son 11,8 LPC. O sea, el segundo ejercicio, estamos hablando algo de una condición operacional normal que por lo menos la gente de producción tiene que vivir día a día y que nosotros como ingenieros de yacimiento lo tenemos que ver. Y cuando hablemos de las pruebas estáticas influyentes, básicamente esto que está aquí
podemos decir que es equivalente a una prueba estática. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo, o cómo se puede saber hasta dónde está la gas, hasta dónde está el petróleo y dónde pudiera haber agua en un pozo que esté cerrado? Hay herramientas que se pueden bajar con guaya, lo que se llaman cortadores, que pueden simplemente por el cambio de densidad. No es lo mismo bajar una pieza de metal por agua que bajarla por petróleo que bajarla por gas. En gas prácticamente no va a tener fricción. Cuando entras al petróleo vas a tener más, una reducción de la. Si tú empiezas a bajar a cierta velocidad, va a llegar un momento en que cuando entra en el petróleo la velocidad de bajada se te va a reducir. Y tú lo sientes porque la guaya de alguna forma deja de estar más tensa. Entonces esos cambios, que normalmente los operadores lo ven simplemente por tocando la guaya, les permite conocer más o menos, dependiendo de la cantidad de guaya que hayan bajado, a qué profundidad ya consigue el líquido. En el momento en que estoy bajando, yo sé que baja muy rápido, pues significa que hay gas. Cuando se consigue con algo que la va a frenar, ya digo, ahí estoy en la columna de líquido, que debería ser petróleo en todo caso, e igual puedo hacerlo con la parte de gas. Hay una herramienta de producción, un registro de producción, que puede estar midiendo diferencias de presiones puntuales. Y vamos a ver que la presión estática, que normalmente cuando se toma una prueba de presión estática, se toma presiones a diferentes niveles, precisamente por la diferencia de los cambios de presión, yo puedo determinar cuándo me está cambiando de una fase de una fase de fluido a otro tipo de fluido. Porque cuando estoy dentro del mismo fluido, básicamente las diferencias entre las dos lecturas no van a variar mucho. Pero cuando tengo una primera lectura con un valor y después me consigo con un valor más alto, significa que estoy cambiando para un fluido más pesado. Consigo un fluido mucho más ligero, puede ser que posiblemente estoy cambiando un fluido más ligero. O sea, menos presión para la misma longitud de guaya introducida. Casi siempre en esas pruebas las presiones se toman a intervalos regulares. Entonces, eso me permite tener una idea de los cambios o los niveles donde están los fluidos. Como le digo, hay herramientas de guaya que se pueden utilizar para hacer eso. Hay otras herramientas más costosas, como el caso de un plumíter o en el caso de un registro de presiones, que puede ser más costoso tomarlo. O sea, tomar una prueba de presión para hacer esto puede ser mucho más costoso que tomar simplemente correr un cortador de guaya, que eso lo hace su suelo sin problema y es una operación que es interna dentro de la empresa y no cuesta nada. Entonces, puedo determinar cuál es la longitud de la columna de cada tipo de fluido, y lo mismo que apliqué en el caso anterior, calculo la densidad del fluido que está allí, el gradiente de ese fluido, cuál es la altura de la columna y tengo fluido estático. Lo mismo lo hago para el segundo fluido y lo hago para el tercero si acaso hay más de dos allí. Sumo los tres y tengo la presión hidrostática total. En un pozo cerrado, esa presión hidrostática total, medida hasta una posición cercana a la tope de la perforación, me da una idea de cuál es la presión estática en el yacimiento alrededor del pozo en el cual estoy haciendo este tipo de análisis. En este tercer ejercicio, tenemos un pozo recién perforado, simplemente por razones con los perfiles, podemos determinar, por lo menos en una formación, se consiguió el tope a tanto, se vio que hay gas hasta cierta profundidad, y después más abajo de la zona de gas que se encuentra, de petróleo que se encuentra por debajo de la zona de gas, se encuentra una zona de agua.
Entonces, partiendo de las condiciones estimadas de cada tipo de fluido, podemos estimar cuánto es la presión de yacimiento que tenemos allí y ver cuáles condiciones pudiéramos tener en el caso de, en este caso, vamos a decir, no voy a seguir perforando, pero sí puedo tener una evaluación sencilla de cuál puede ser la presión de yacimiento sin haber tomado una prueba de presión. Simplemente yo puedo después, posteriormente, tomar una prueba de presión y verificar qué tan cerca está mi cálculo de lo que yo esperaba. ¿Qué pudiera pasar? Aquí estoy hablando de que se considera que las presiones son normales. ¿Qué significa eso? Estoy considerando que el gradiente de agua de la formación total, acuérdense que la presión de yacimiento se considera normal cuando su gradiente es igual al gradiente de agua dulce, o sea, 0,433. Es el gradiente normal. Ahora, ¿qué está pasando en el caso de este que tenemos acá? Fíjense que cuando yo hago el cálculo de... Entonces estoy partiendo de que tengo una columna normal de agua para los efectos de la presión de yacimiento. Entonces, los gradientes, aquí están los gradientes de presión promedio estimados de acuerdo al agua, petróleo y gas que se conoce, por lo menos pudiera estar en ese yacimiento. Y con eso, nuevamente, trabajando con columnas, cuando voy a hallar la presión en el tope de la zona de agua, ¿qué considero? ¿A qué profundidad está esa columna? Entonces asumo que de allí hacia arriba todo es agua. Cuando quiero ver la presión en el tope de la zona petrolera, asumo que de allí, de donde está la petróleo hacia arriba, es todo petróleo. Pero tengo que ir haciendo una iteración desde la parte baja hasta la parte de arriba. Entonces ahí se calcula primero la presión en la zona de agua, en el tope de la zona de agua, en el contacto agua-petróleo, que se encuentra a 5.500 pies. El gradiente de presión del agua más 550 multiplicado por la constante de la atmosférica, que es 14.7 o 15, que en muchos casos se utilizan. Cuando lo hacemos con la zona de petróleo, vemos que necesito determinar, normalmente la zona de petróleo va a ser igual al gradiente del petróleo, multiplicado por la altura de la columna de petróleo, hasta el tope de la columna de petróleo, más una constante. ¿Qué hago con? Recuerden que yo voy a tener petróleo desde el tope de la zona de petróleo hasta la base, hasta la zona donde comienza la zona de... Entonces, ¿qué es lo que digo yo? De allí para abajo, las presiones tienen la presión de la zona de petróleo, tiene que ir subiendo hasta alcanzar la presión en la zona de agua, que es el valor más alto que vamos a ver en esta zona. Esto está en la parte más inferior. Entonces digo que los dos fluidos deben tener la misma presión en el punto donde los dos se encuentran, que es en el contacto. Entonces igual la presión de la zona de agua a la de zona de petróleo, que va a ser igual a 0,35 multiplicado por la profundidad de esa zona de agua más una constante. Entonces se despeja que aquí se despeja la constante y luego con eso puedo calcular la presión en el contacto gas-petróleo. El mismo procedimiento se hace con el caso del gas. Hay que determinar una constante y luego al final puedo determinar la presión de gas en el tope de la zona de petróleo, en el tope del yacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se perfora el yacimiento, lo que es lo primero que se va a conseguir de ese yacimiento, la zona de gas. Y es el que tiene menos presión, si lo vemos, porque está más arriba. La presión promedio del yacimiento estaría en punto medio en la zona de petróleo.
Es un valor entre el valor de la presión de la zona de agua y el valor de la presión en el contacto gas. Entre el contacto gas agua-petróleo y el contacto gas-petróleo. Allí estaría la presión media, pero de entrada, cuando la mecha comienza a perforar la formación, con la presión que se va a conseguir de la zona del gas. Por eso es que cuando se hace el análisis, se hace con la presión en el tope de la zona del gas, donde se dice que existe un bajo balance. Ahora fíjense qué pasa en la medida en que voy bajando más. De bajo balance a incremento. Mientras más bajo voy, una de las cosas que va a pasar con esto es que cuando se está perforando la zona de gas, la tasa de penetración va a subir mucho, más rápida. Porque básicamente es una zona, una roca con menos presión. Y cuando entra la zona de petróleo, que tiene más presión, ya el sobrebalance, el ligero bajo balance que había, ya se convierte en un bajo balance mayor. Y si llega a la zona de agua, va a ser menor. Eh, con esto damos por terminada la presentación. De poco en el grupo WhatsApp voy a hacer un proyecto, incluyendo el cuarto ejercicio que no lo vi ahí, lo había incluido, pero no estoy viendo. Aparentemente utilicé una copia que no era la correcta. Bueno, vamos a finalizar entonces la reunión.